Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, del Centro de Adoración Bethlehem, en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Hoy día miércoles 23 de septiembre del 2020, compartimos sobre restaurando el sacerdocio. ¿Por qué el miércoles es importante hablar sobre el sacerdocio? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el deseo del Padre es expresado en que seamos una nación santa de sacerdotes. Es decir, que todos los que aceptamos al Yeshua HaMashiach como el Señor y Salvador, debemos ejercer primero el sacerdocio. El sacerdocio consiste en la administración del Padre. No solo en orar, que es pedir, sino más en adorar, porque el Padre, el Elohim, está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, voy a compartir sobre la restauración del sacerdocio, qué es lo que hicieron en el libro de Esdras a la salida de Babilonia, a la salida del cautiverio. Habíamos hablado de que el libro de Esdras contiene la descripción y el trabajo de Elohim a través de un rey persa llamado Ciro, a quien Isaías se refiere llamándolo pastor y ungido de Yahweh. Promulgó en el primer año de su reinado, posiblemente en el 538 a.C., un edicto por el cual los judíos exiliados en Babilonia quedaban en libertad de regresar a su patria, llevando consigo el encargo expreso. Decían, bueno, ustedes salen de Babilonia, pero van con un encargo expreso. ¿Cuál era ese encargo? Edificar la casa de Elohim, Dios de Israel. Él es el creador. Ahora, lo siguiente es que cuando todos salieron del exilio, todos el remanente, muchos no salieron, mejor, más claro. Los que salieron del exilio, el remanente, se dieron cuenta que al reedificar el templo había que restaurar el altar y el culto. Y los términos que se usan en este libro de Esdras son maravillosos porque tienen mucho que ver con lo que es restauración del sacerdocio. Yo voy a hablar todo cuanto se refiere al sacerdocio y a la paternidad y el sacerdocio de la paternidad. Porque para restaurar esto, el Padre intencionalmente, creo yo, dijo, bueno, salgan a reedificar el templo, pero necesito restaurar el sacerdocio y el culto. En Esdras capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, de dos tribus, de Judá y de Benjamín. Pero dentro de ellos dice los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó para subir a edificar la casa de Yahweh, la cual está en la Jerusalén. No es para todos, no es del que corre, no es del que se afana, sino del que alcanza misericordia. Y el requisito era que si es que despertó el Señor el espíritu, si el espíritu que el Señor nos ha dado es el que nos guía, nosotros nos podemos levantar. Porque levantarse en el poder del cuerpo es fuerza, en la capacidad del alma es asunto intelectual, pero levantarse en el espíritu es sometimiento al Creador. Este requisito para restaurar, aplicándolo a nuestro tiempo, al tiempo que estamos pasando hoy, es lo que está haciendo Elohim.
Está tocando la paternidad, pero está tocando el sacerdocio de las casas paternas para provocar un despertar en el espíritu, porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Le repetiré siempre, más que buscar oradores, el Padre está buscando adoradores. Esdras capítulo 2, verso 68. Mire allí en la escritura. Yo estoy confiando que usted está sentado con su esposa, con sus hijos, y están leyendo cada uno la escritura. Esdras 2, 68. Alguien está tomando nota, quizás todos. Y algunos de los jefes de las casas paternas. El sacerdocio está ligado a la paternidad, a los padres, a los jefes de las casas. Cuando vinieron a la casa de Yahweh que estaba en la Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, para reedificarla en su sitio. Si uno da como ofrenda su vida y su tiempo, ya el resto es añadidura. Pero cuando a alguien le cuesta buscar a la madrugada al Creador, al Padre Celestial, no puede estar dispuesto para ofrendar algo más. Si el espíritu de Elohim despertó, lo tenemos todo, porque es todo por el espíritu. Esdras capítulo 3, verso 12. Todo el libro de Esdras tiene que ver con la restauración del templo, pero al restaurar el templo tenemos que ver la restauración del sacerdocio y la restauración del culto. Aplicando a nuestro tiempo, el Padre está despertando por el Espíritu la restauración de este templo. Pero la restauración del sacerdocio, que es el alma, y el culto, la forma, la liturgia. Porque no siempre usted va a estar adorando, no siempre va a estar el Señor, el Espíritu, el Ruach HaKodesh le dirige qué es lo que quiere que haga. Esdras capítulo 3, verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, y los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. El Padre estaba haciendo un templo nuevo, fueron a reedificar y estaban construyéndolo de manera diferente, mientras muchos otros daban grandes voces y gritos de alegría. Este capítulo 3 del libro de Esdras es tremendo. Es el cambio de la edad sacerdotal. Ayer creo que dije a los 25 años, no, es a los 20 años. A los 30 estaba capacitado alguien para ejercer el sacerdocio. Yeshua HaMashiach dejó su casa, la carpintería, a los 30 años. Pero aquí en Esdras, dado la situación, el Padre dijo, no, vamos a empezar con jóvenes de 20 años. Y los viejos lloraban y los jóvenes tenían fiesta. Y se oía lloro y se oía gritos de gozo. Y afuera la gente no sabía qué pasaba. Ahora escuche lo que dice Esdras capítulo 4, del 1 al 3. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, enemigos de las dos tribus, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Qué importante, siempre estaban buscando a los jefes de las casas paternas, porque era la obligación, pero era el mandato de Yahweh tener la comunión con ellos. Y les dijeron, edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Esto no es asunto global, esto no es asunto general, esto es individual, es personal. Mire, y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de
Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh, Dios, Elohim de Israel, como nos manda el rey Ciro, rey de Persia. Reconocieron la autoridad de Ciro, que no era ni creyente, pero el profeta le llamaba el pastor y le llamaba también el restaurador. Esdras capítulo 8, verso 1. Describe la lista de los jefes de las casas paternas. Oiga, definitivamente nosotros debemos aceptar que el plan de Elohim es con la familia. Las familias es lo importante para el Señor. Gracias. Lo diré siempre, aún el mundo dice, la célula de la sociedad es la familia. ¿Por qué atacan mucho a la familia? ¿Por qué han destruido la familia? Porque saben que destruyendo la familia se destruye una sociedad. Y aquí el enemigo quiso infiltrarse para estar metido en las cosas de Dios. No podemos nosotros hacer participar a alguien que porque canta bonito, porque toca un instrumento, ponerlo frente en el altar. Debemos estar seguros de su conversión. Pero estamos hablando de sacerdocio. El sacerdocio no es casa con casa, es mi casa. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Porque estaban restaurando primero el sacerdocio. Esdras 8:1 describe y dice, estos son los jefes de las casas paternas. Y la genealogía de ellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Ahí tenemos una lista tremenda, una descripción de todos los que salieron de Babilonia. Ahora vamos a ir nosotros a Esdras capítulo 10. Es allí donde quiero que veamos más de la descripción que estamos hablando sobre el tema de la restauración del sacerdocio. Esdras capítulo 10, verso 1 al 19. Aquí está. Espero que usted lo tenga también. Voy a leer en el Tanaj. Dice allí, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del Mishkan, del templo de Elohim, a su alrededor se reunió una gran congregación de hombres, mujeres, niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Elohim. Si el Espíritu nos despierta, nos hará entender cuál es nuestra condición.
pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Aleluya. El Creador nunca nos ha dejado. Está escrito, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, pero quiero que te arrepientas, quiero tu santidad, quiero la santidad, porque sin santidad nadie verá al Creador. Verso 3. Hagamos un brit, hagamos un pacto con nuestro Elohim, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme el consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el templo de Elohim, que todo se haga de acuerdo con la Torá. Tremendo. Esta es la descripción de lo que el Padre está esperando en nosotros. Si limpiamos el templo por medio de confesión de pecados, es necesario que restauremos el culto, pero restauremos el sacerdocio. Levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Quiero que vea una diferencia de la ley a la gracia. En la ley el pueblo podría hacer pactos con Elohim. En la gracia no. En la gracia sí hay pactos, pero no soy yo el que hago los pactos, es el Creador, Elohim, el que me promueve, el que me lleva a hacer un pacto. En algún momento hablaremos sobre la ley y la justicia. La ley es buena, pero la justicia depende de qué juez esté aplicando. Por eso es que la Escritura dice que la justicia de los hombres es trapo de inmundicia. La ley es buena, la ley está escrita, pero la aplicación de la ley trae una justicia torcida. Luego Esdras salió del templo de Elohim y fue a la habitación de Johanán, hijo de Lasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Estaba muy compungido Esdras y estaba afligido por cuanto la infidelidad había sido tan grande que se distanciaron mucho de la presencia del Señor, del Creador, de Elohim. Así también debemos medir nosotros cuánto nos hemos separado por causa de la incredulidad. Verso 7 del capítulo 10 de Esdras. Posteriormente anunciaron en Judá y en Benjamín que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén. Y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, qué tremendo, según la decisión de los jefes dirigentes de las casas paternas, se le quitarían sus propiedades y se expulsaría de la cajal de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se presentó en la plaza del Mishkan de Elohim, del templo de Elohim, temblando. Por causa de ese asunto,
e intimidados por el aguacero que caía. Tremendo. Bueno, esto me impacta, ¿no? Porque si hicieron un pacto con el Señor, no dijo, si es que hace sol, vamos, pero si llueve, no. Esto es una buena enseñanza. Están bajo la ley. Pero bajo la gracia, hermanito, ¿por qué no vino al culto? Es que llovió. Llovió fuerte. Ellos hicieron un pacto. Y dijeron, nos vamos a reunir en el templo. Llegaron temblando por causa de este asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces, el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, escuche, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Es como que ahora digan, se han casado en yugo desigual. Ah, no, yo me caso, el Señor le va a convertir. Yo le convierto. Usted no le convierte a nadie. El único que salva es el Yeshua HaMashiach. El único que puede revelar al Yeshua es el Padre, el Elohim. Aquí no interviene el hombre. La salvación es personal. Se habían casado con mujeres impías. Ahora pues, confiesen su pecado a Elohim, a Yahweh de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Esto es lo que está pidiendo el Señor. Esto es lo que está pidiendo el Creador. Sepárense de los paganos. Sepárense de las mujeres extranjeras. Y toda la congregación contestó a voz alta, haremos todo lo que nos has dicho. Pero ¿cómo me voy a separar, pastor? Estamos en plena campaña. Y si ganamos, tengo trabajo para mis 3 hijos, que ni siquiera han aprobado el bachillerato. Pero no podemos quedarnos a la intemperie, estamos en época de lluvias. Y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes de las casas paternas y que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes de cada ciudad hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de Elohim por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Ashel, y Azarías, hijo de Tigvá, apoyados por los levitas Mesulam y Shabetai. Los que habían regresado del cautiverio, el remanente, actuaron según lo que se había convenido. Entonces, el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de las casas paternas, y a partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Bueno, el resultado no fue general, fue tratado caso por caso. Verso 18. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes. Y ahí pasa la lista. Oiga, qué importante. Si nosotros estamos anotados en el libro de la vida, dice la Escritura que también los hechos. Y nosotros debemos escribir
en medio no solo de la obediencia, sino del sometimiento, porque tenemos el Espíritu que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos. Iglesia en Cristo, nosotros tenemos más que una responsabilidad, tenemos el encargo. Aquí ellos tenían el encargo de de Ciro, el rey persa. Pero nosotros no tenemos el encargo de Ciro, tenemos el encargo de Yeshua HaMashiach, pero tenemos el encargo de Elohim, el Padre, tenemos el encargo de lo que está escrito, porque estamos nosotros sellados por el Espíritu Santo para hacer lo que le agrada al Padre. Tenemos que pedir perdón y apartarnos. Tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que empezar, porque el propósito del Padre es que nosotros seamos los instrumentos. No esperes que el Padre descienda del cielo y haga lo que nosotros tenemos que hacer. Él ya lo hizo todo. Por eso el Yeshua HaMashiach en el madero dijo, consumado es, hecho está. Ahora solo tenemos que hacer lo que dicen las Escrituras. Hacer conforme a la voluntad, guiados por el Ruach HaKodesh. La reconstrucción de este templo involucra al sacerdote, que es el alma de este cuerpo, pero involucra la forma como he de hacer culto a Yahweh. La forma como he de hacer que se agrade el Padre en mi adoración, en mi oración, en la exaltación. Es ahora cuando vas a descubrir, cuando vamos a descubrir no solo dones, sino talentos, capacidades. Es ahora cuando yo estoy sorprendido que muchas madres, esposas, están descubriendo que pueden hacer pan, que pueden hacer muchas cosas que compran. Ahora dicen, no, dice, yo ya no voy a comprar. Yo no voy a comprar pan, yo quiero hacer unas empanadas para mis hijos, porque descubrieron que tienen la capacidad. Y eso no te da ningún hombre. Sí, tienes que aprenderlo, pero el Padre es el que nos da la capacidad. Tenemos mucho que descubrir. La verdad nos hace libres. La verdad nos ha abierto los ojos a una dimensión sobrenatural. La verdad es el Yeshua HaMashiach, pero la verdad es la palabra, porque Él es la palabra. Si tenemos la palabra y tenemos el poder del Espíritu, acuérdese la promesa del Padre, no se muevan mientras no haya venido el Espíritu Santo, dijo el Yeshua, pero el Padre dijo, derramaré de mi Espíritu, les daré poder. No es simplemente para hablar lenguas. La oración en lenguas es tremendo. Te revela cosas maravillosas. El apóstol Pablo dice a los corintios, miren, yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos, pero no frente a la gente, sino cuando estoy con el Creador, con el Padre Celestial. Tenemos muchos regalos de parte del Señor, pero tenemos que saber usarlos. Porque usarlo a la manera del Creador es diferente a usarlo a nuestra manera. El reino de los cielos tiene que ser construido. Y el Padre está contando con nosotros. La mejor arma que el Padre tiene eres tú. El mejor instrumento que el Padre tiene en tu casa eres tú. Empecemos a agradarle al Padre con todo lo que Él nos ha dado. Empecemos a adorarle y hacer las cosas conforme le agrada al Creador. Iglesia de Cristo en las Naciones, un abrazo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem, en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Bendiciones.